nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos al canal de YouTube El Granadino Sin Fronteras. Hoy en esta entrevista vamos a conocer a Marcela Ney, recientemente coronada como Reina Amor de Verano por el Departamento de Granada 2024. Pronto ella nos va a estar representando a nivel nacional. Bienvenida Marcela al Granadino Sin Fronteras. Para nosotros es un gusto que puedas estar con nosotros y que nos contes un poco de tu historia. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la danza y el folclore y ahora como reina de belleza? Gracias, primero que nada. Bueno, en la danza inicié a mis 11 años participando en los grupos de danza del colegio. Fue hasta en 2019 cuando yo por primera vez entro a un grupo folclórico donde me tenían que enseñar no solo los pasos básicos, sino también pasos de polka, pasos de las otras partes de Nicaragua. Ahí estuve 2 años más o menos, hasta que me crucé en 2021 a la Escuela Municipal de Danza Chorotega, en el cual estuve 1 año. En el 2021, en septiembre, tuve la oportunidad de formar parte del Ballet Folclórico Nicaragüense de Ronald Abud Viva. Por cuestiones lamentablemente de dinero no podía viajar, ya que era hasta Diriamba, que tenía que ir hasta los ensayos, y me tuve que retirar. Pero este año, gracias a Dios, formo parte de Tepenagua, el Ballet Folclórico de Nicaragua. De la danza en sí, no solo hablando del folclore, me gusta que me libera. Yo lo siento como un desestrés total. Si yo estoy pasando por problemas o situaciones complicadas al bailar, yo me siento libre de todo, me siento sana, me siento feliz. Y con respecto al folclore, me gusta que es nuestra identidad y de esa manera siempre estamos rescatando lo que es parte de nosotros. Así es. Me da gusto que también te has empezado a profesionalizar en la danza. Hablarnos un poquito sobre eso, cómo iniciaste y cómo era. ¿De dónde te nació para querer ser instructora o profesora de danza? El sueño nace al tener que enseñarle como integrante de un grupo a los nuevos. Y miraba que sí se pegaban rápido, por así decirlo, se pegaban rápido a mis enseñanzas. Y al hacerlo tanto tiempo me dieron ganas de convertirme en instructora, porque el folclore desde siempre lo he amado. Entonces en 2022 me fui a inscribir a Managua a la Escuela Nacional de Danza Dan Castillo y ahí obtuve mi profesionalización. Ahora también has iniciado a introducirte al mundo de los reinados de belleza, primero como reina del carnaval, candidata a reina del carnaval, y ahora como reina de Amor de Verano. Háblame un poquito sobre eso, ¿cuál ha sido el mayor desafío de pasar de la danza a los reinados de belleza, que son completamente distintos? A mí me gusta mencionar que como soy bailarina no tengo miedo de montarme a una tarima, de estar en un escenario o estar frente al público. Lo que sí me aterra desde que inicié con esto de los certámenes es hablar en público. Cuando fui candidata a reina del carnaval, fue lo que más me costó, porque yo sentía que hablaba como en carreta en bajada, como decimos nosotros, y sentía que me trababa mucho al hablar. Pero incluso en el certamen municipal, igual yo me sentía como que iba hablando, como que me iban persiguiendo, pero he tratado de mejorar eso y siento que ahorita en el departamental lo hice más tranquila, más confiada de mí, tal vez porque ya es la 3ª vez hablando en un escenario. Háblame un poquito sobre tu participación. Muchos te conocen ahora como candidata a reina o reina, primero por Granada, ahora por el departamento de Granada. Háblame un poquito sobre tu proceso de preparación, cómo te sentiste cuando te coronaste como reina municipal y ahora como reina departamental. Si te soy sincera, cuando gané el municipal sí me sentí alegre por la corona, pero en un momento no te puedo negar que quería renunciar por los malos comentarios, porque me atacaban mucho en redes, o si me miraban en la calle aquella persona o me señalaban, me criticaban, y un momento pensé renunciar, pero gracias a mi familia, a mis amigos y todo lo que han estado apoyándome, no renuncié. Y cuando gané el departamental ya sentí que fue diferente, porque ya miré como más gente apoyándome o gente que me defendía hacia las malas críticas.
y me sentí muy bien, la verdad. En los dos me sentí orgullosa de mí por el logro, pero es difícil cuando hay muchas personas criticándote a cuando hay más personas apoyándote. ¿Cómo has lidiado con ese tipo de comentarios? Pues como seres humanos no nos dejan de afectar. Sí, fue difícil, más porque en algún momento me dijeron: vos como estudiante de psicología, vos sabes muy bien cómo no ponerles mente. Sí. Pero no porque sea estudiante de psicología quiere decir que me va a resbalar todo comentario. Más aún que no era solo de una persona, eran de muchas personas. Y en algún momento yo me creí todos esos comentarios. Tal es el caso que me mencionaban mucho "estás gorda", y me hicieron creérmelo. Hubo una semana muy difícil donde yo literal no comía, porque me metieron en la cabeza "estás gorda", hasta que hubo un momento que me empecé a sentir mal de salud y caí en el 20 de que ¿por qué le estás dando gusto a la gente? Si vos te ves en un espejo y te miras bien, o sea, basta con eso. Sí. Pero sí, solo que muchos comentarios afectan, pero es más las ganas de querer salir adelante. Eso fue mi caso. En toda la semana que estaba poniéndole mente a esos comentarios y me enfermé, ahí es cuando me cayó el 20 y ya dije no, ya no puedo seguir, y si quiero ganar el departamental tengo que ponerme más mente en mí que en lo que dicen los demás. Exactamente. ¿Cuán importante consideras vos que es el apoyo de tu familia, de tus seres queridos o familiares cercanos para tus proyectos y para todo lo que decidas emprender o iniciar? El apoyo de mi familia y de mis amigos ha sido muy importante, la verdad, porque siempre todo lo que yo quiero me dicen dale, vos podés, o dale, yo te ayudo. Tal es el caso de que como soy estudiante de psicología, bailarina y a la vez tengo mi propia academia de danza, es cuestión de, para empezar, mi tiempo lo tengo que dividir exactamente en los horarios. Sí. Y también con ellos, por ejemplo, el apoyo de mi mamá a la hora de ir a la universidad, que ella me alista mis comidas para que no pase hambre, porque en ocasiones saliendo de la universidad me tengo que ir a ensayar y es pasar en Managua todo el día y a veces no cuento con economía para comprar comida allá. Entonces ella está apoyándome de esa manera con todo lo que necesito, mi comida, transporte. Háblame un poquito sobre tu carrera de psicología. Soy bailarina, soy reina de belleza, tenés tu propia academia de danza en Granada y también estás ya a pronto de concluir tu carrera universitaria como psicóloga. ¿Qué te motivó a estudiar esa carrera y cómo te ha servido para tus proyectos que tenés simultáneamente? La verdad nunca pensé estudiar psicología. Cuando yo salí de quinto año, yo quise estudiar medicina e incluso me fui a UNAM León a hacer mi examen de admisión, pero no clasifiqué. Actualmente pienso, si no clasifiqué fue por algo. En ese momento yo caí en depresión, pasé llorando porque yo solo pensé nunca voy a ser nadie, o sea, nunca voy a ser alguien en la vida. Me tomé ese año sin estudiar, solo tomando cursos como Excel y cosas así, hasta que decidí matricularme en UNAM Managua. Ahí realicé el examen y gracias a Dios clasifiqué en mi primera opción. Y nada, ya estoy en cuarto año de psicología y me gusta mezclar, yo digo ambas carreras, la danza y la psicología. Y siempre menciono y destaco que en algún momento cuando ya me gradúe, quiero implementar la danza como una terapia alternativa que nos puede liberar de diferentes problemas, digamos, que podemos tener, como es el estrés, como es la ansiedad y diferentes cosas. Regresando al tema del reinado de belleza, vas a representarnos a la ciudad de Granada en el concurso nacional. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué te ha complicado más? ¿Y cuáles son las expectativas que tenés de cara a este concurso que va a reunir a muchas chicas? Bueno, en preparación estoy tomando clases de pasarela, clases de oratoria, estudiando también, porque ya no es solo conocer los sitios turísticos de mi departamento, sino también los sitios turísticos de mi país. Hasta el momento lo que más me ha costado es
la oratoria, porque esto es nuevo para mí. Hablar en público, hablar frente a una cámara es nuevo para mí. Tal vez por eso aún se me traba la lengua en ocasiones. Y nada, mis expectativas son ganar, obviamente, todos queremos ganar. Pero en sí estoy luchando para que seamos el primer top en el certamen nacional, más aún en estos 500 años de fundación. Sí. Quiero dejar a Granada en lo más alto. ¿Cuán importante crees vos que es la danza en la juventud? Vos como bailarina y también como profesora, y la importancia de promover nuestra identidad a través de la danza. Es importante. Yo quisiera en mi futuro tener mi propio colegio donde la clase primordial, aparte de las comunes, matemáticas, sea la danza. Porque la danza, como acabas de mencionar, es nuestra identidad, más la danza folclórica. Sí. Y nuestra danza es una tradición, sí, es patrimonio, es costumbre, y todo eso se mantiene si lo seguimos haciendo. Si en algún momento se llega a perder la danza, todo lo que es nuestra identidad se va a perder, todo nuestro folclore se va a perder. Tal es el caso como en el departamento de Masaya. Ellos están muy ligados a lo que son sus tradiciones, es por eso que aún siguen en pie. Sí. Acá en Granada, nuestra danza tradicional es el cartel, pero han habido investigaciones donde el cartel se perdió, porque no, desde el fallecimiento de don Pepe Prego, ya no hay un responsable que saque el cartel en la festividad, que su festividad es con la Virgen de la Asunción en las fiestas patronales. Pero actualmente no hemos visto desde hace mucho el cartel en las fiestas patronales. Sí. Entonces es muy importante seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones. Y con la danza en sí, ya no solo hablando de la danza folclórica, es nuestra liberación, digo yo. Es una forma de expresarte, es una forma artística de liberar todo lo que llevas cargando. ¿Cuáles son los proyectos a corto o largo plazo de Marcela Ney? Bueno, a corto plazo quiero seguir más con mi academia. Quiero crear el primer ballet folclórico en Granada. Para eso yo me estoy preparando en mis estudios. Ya soy instructora en danza folclórica, pero tengo que tener el estudio de técnica clásica también para hacer un ballet folclórico. Con respecto a mi carrera, pues nada, sigo estudiando. Ya estoy en cuarto año y el próximo año, gracias a Dios, termino. Y a largo plazo espero tener mi clínica psicológica donde involucre la danza. Te felicito, me alegro mucho haber compartido este momento con vos y que la gente que nos está viendo pueda conocer un poco más de nuestra reina departamental de verano, Amor de Verano 2024. Te deseamos todos los éxitos. Muchas en gracias. Tus proyectos. Sos una chavala muy perseverante. Me alegra que la juventud esté involucrándose en varias áreas, especialmente en la danza y la cultura, que como decía vos, estamos por cumplir 500 años de la fundación de la ciudad más antigua de las Américas, y es importante que la juventud, que es el futuro del país, esté promoviendo lo que somos como nicaragüenses y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Si usted quiere conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olvide suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de los reportajes que estamos subiendo constantemente a este canal, promoviendo nuestra identidad. Soy Yorleni Cordonero y nos vemos hasta la próxima.